Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de la mansión Houghton. 172 Church Street, North Adams, Massachusetts. Albert Charles Houghton, primer alcalde de North Adams, Massachusetts, construyó la mansión en la década de 1890, poco antes de que expirara su mandato como alcalde. Los Houghton se mudaron hacia 1900, la familia estaba formada por el señor Houghton, su esposa Cordelia y su hija Mary, que entonces tenía 23 años. Otra hija, Laura, murió de niña, mientras que otras 3 vivieron para crecer y casarse. En 1905, cuando el señor Houghton tenía 61 años, su salud comenzó a fallar. Mary resolvió que nunca se casaría, pero dedicó su vida a cuidar a su padre. En la primavera de 1914, los Houghton invirtieron en su primer autopierce Arrow para 7 pasajeros, y enviaron a su chofer John Wides, también conocido como John Winters, para aprender a conducirlo. El 1 de agosto del año, el señor Houghton y su hija, Mary, decidieron ir a Bennington a dar una vuelta por placer. La señora Houghton decidió quedarse en casa. Estuvieron acompañados por el doctor y la señora Robert Hutton de Nueva York. Sybil Hutton fue una amiga de la infancia de Mary. Con Wides al volante, el auto salió de la mansión de Houghton a las 9 de la mañana. El camino estaba en reparación, y un equipo de caballos estaba estacionado en el lado derecho. Wides giró alrededor de ellos a la izquierda, el automóvil se inclinó y bajó por un terraplén empinado, rodó 3 veces antes de descansar en posición vertical en el campo de un granjero. Todos, excepto Mary Houghton, fueron expulsados del auto. Todos los hombres escaparon con heridas leves como cortes, rasguños, hematomas y fracturas menores. Las mujeres no tuvieron tanta suerte. La señora Hutton murió casi instantáneamente cuando el auto rodó sobre ella. Mary Houghton fue lastimada y murió de sus heridas a las 3 de la tarde en el hospital North Adams. El señor Houghton fue llevado a casa y murió 10 días después. El investigador del estado de Vermont exoneró a Wides de todas las fechorías, y en su lugar culpó del accidente a fallos de la carretera. Pero Wides todavía se culpó a sí mismo y a las 5 de la madrugada del 2 de agosto de 1914, se disparó a sí mismo en el sótano de Houghton Barn con una pistola de caballos. El señor Houghton murió el 11 de agosto de 1914. Después del accidente, una de las 2 hijas sobrevivientes de Houghton, Florence, se mudó a la casa con su esposo, William Gallup, e hizo de la mansión su hogar, cuidando a la señora Houghton hasta su muerte en 1916. Florence Gallup y su hermana, Susan Houghton McKeown, lo vendieron a los masones en 1926. Según los informes, la mansión está habitada por los espíritus de A.C. Houghton, su hija Mary y su chofer John Wides. Se ha informado de voces y pasos, figuras sombrías y una sensación de tristeza en la habitación de Mary. También la aparición de una niña en el sótano que no tiene relación con la familia. Los albañiles afirman que antes de la construcción de la mansión se encontraba otra casa en la propiedad. La mansión se construyó sobre la casa, dejando el sótano intacto. Los miembros de la logia masónica escuchan golpes en las paredes y pasos en los pasillos, pero cuando investigan los sonidos, no hay nadie allí. También hay numerosos puntos fríos y las luces parecen parpadear a voluntad. Los orbes aparecen en las fotografías tomadas en la mansión y se ven sombras. Cuenta la historia que un teleoperador grande y fornido salió corriendo de la mansión una noche y se negó a regresar. En un incidente, 2 albañiles pasaban la noche en el albergue cuando escucharon que la puerta lateral del edificio se abría y se cerraba sola y se oían pisadas fuertes. Creyendo que sus miembros habían llegado, fueron a recibirlos. Sin embargo, no había nadie allí, ni había huellas en la nieve. Los masones tuvieron que vender la mansión y en 2017 fue comprada por el desarrollador de hoteles Benjamin Svensson.
A partir de octubre de 2021, la mansión ya no está abierta al público para visitas.